Metabolismo de lipoproteínas. El colesterol y los triglicéridos son insolubles en agua, por lo que deben ser empacados en lipoproteínas en los sitios de absorción o de síntesis para circular en el plasma y llegar a los tejidos en los que se emplean. Las lipoproteínas consisten en un núcleo de ésteres de colesterol y triglicéridos, cubiertos por una capa externa que contiene colesterol libre de fosfolípidos y apoproteínas específicas. Las apoproteínas, cuyo acrónimo es APO, como en ApoB, ApoC y ApoE, son partículas que rodean a las lipoproteínas, cuya función consiste en transportar lípidos en la sangre y permitir su identificación específica como lipoproteína por enzimas que extraen lípidos de ellas. Por ejemplo, a través de la ApoB100, las lipoproteínas de baja densidad, LDL, durante su circulación por el hígado, son reconocidas por receptores celulares de los hepatocitos, mediante los cuales las endocitan. O bien, en tejidos periféricos, la ApoC2 activa a la lipoproteína lipasa localizada en los vasos capilares, la cual extrae triglicéridos de las lipoproteínas como kilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Cada tipo de lipoproteína varía en tamaño, densidad y composición de lípidos y clase de apoproteína. Los principales tipos de lipoproteína y sus respectivos acrónimos en inglés, cuando existen, son kilomicrones, colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad, CBLDL, del inglés Very Low Density Lipoprotein, VLDL, colesterol, colesterol de lipoproteínas de densidad intermedia, CIDL, del inglés Intermediate Density Lipoprotein, IDL, colesterol, colesterol de lipoproteínas de baja densidad, CLDL, del inglés Low Density Lipoprotein, LDL, colesterol, colesterol de lipoproteínas de alta densidad, CHDL, del inglés High Density Lipoprotein, HDL, colesterol, lipoproteína A, LPA. Entre las principales clases de lipoproteínas se encuentran subclasificaciones de lipoproteínas, pero en la clínica todas ellas se agrupan dentro de alguna de las clases mencionadas. Los kilomicrones son partículas de gran tamaño que transportan cantidades pequeñas de colesterol y grandes de triglicéridos. Su densidad es mayor a 0.95 gramos por mililitro. Los kilomicrones se sintetizan a partir de las grasas que desdoblan las enzimas digestivas. Entonces, los ácidos grasos libres son absorbidos por la mucosa intestinal y combinados con glicerol dentro de los enterocitos para formar triglicéridos, los cuales son empaquetados junto con pequeñas cantidades de ésteres de colesterol y 7 apoproteínas transportadoras. Las principales apoproteínas de los kilomicrones son ApoB48 y en menor cantidad ApoC2 y ApoE. Una vez formados los kilomicrones, circulan a través del sistema linfático del intestino y el conducto torácico para llegar a la sangre de la vena cava. En los capilares, los kilomicrones pierden su contenido de triglicéridos en su trayecto a través de la circulación. Esto sucede cuando el kilomicrón es reconocido mediante apoproteína C2 por la lipoproteína lipasa, que se encuentra en las células endoteliales vasculares de los capilares. Entonces, esta enzima hidroliza a los triglicéridos contenidos en los kilomicrones, y los ácidos grasos libres son tomados por los tejidos muscular y adiposo. Las partículas restantes, llamadas remanentes de kilomicrones, son tomadas principalmente por el hígado mediante su unión con los receptores de ApoE. En el hígado, los remanentes de kilomicrones suministran colesterol para empaquetarlo en VLDL. Por tanto, los kilomicrones y los remanentes de kilomicrones a los que se les ha extraído triglicéridos son las principales lipoproteínas, mediante las que se transportan las grasas y el colesterol de la dieta. En el hígado, los remanentes de kilomicrones son empleados para producir y secretar CBLDL, cuya masa consiste en 60% de triglicéridos y 20% de colesterol. Estas lipoproteínas
son partículas que transportan principalmente triglicéridos y su densidad es de 0.95 a 1.006 gramos por mililitro. En su superficie se encuentran apoproteínas B100, C1, C2, C3 y E, las cuales funcionan como sistema de transporte de triglicéridos hacia la periferia. Las CBLDL también son sometidas a la actividad de la lipoproteína lipasa de los capilares. Entonces, esta enzima extrae ácidos grasos y glicerol al fragmentar triglicéridos, ya sea para el metabolismo energético de los tejidos, para su depósito en el tejido adiposo, para emplearlo en la construcción de membranas celulares o en la producción de hormonas. En este proceso, las BLDL se convierten en remanentes de BLDL, debido a que tales remanentes continúan su pérdida de contenido de triglicéridos y de que estos son tomados por el tejido adiposo o el muscular. Los remanentes de BLDL se transforman en IDL. Las IDL, cuya densidad es de 1.006 a 1.019 gramos por decilitro, transportan triglicéridos y colesterol y en su superficie se encuentran las apoproteínas B100, C3 y E. Estas lipoproteínas son capturadas por el hígado mediante los receptores para ApoB o ApoE, o bien continúan su depleción de triglicéridos. Cuando sucede lo segundo, es decir, hidrólisis de triglicéridos de IDL por lipasa hepática, estas se convierten en CLDL. Las LDL, cuya densidad es de 1.019 a 1.063 gramos por decilitro, son las principales lipoproteínas aterogénicas. Contienen ésteres de colesterol y pequeñas cantidades de triglicéridos. En su superficie se encuentra la apoproteína B100, la cual es el ligando para el receptor de LDL en el hígado. Las cifras plasmáticas de CLDL están controladas por la actividad del receptor para CLDL de los hepatocitos, cuya expresión aumenta o disminuye de acuerdo con el mayor o menor contenido intracelular de colesterol en los hepatocitos respectivamente. Las HDL, cuya densidad es de 1.063 a 1.21 gramos por decilitro, son antiaterogénicas. Las HDL se sintetizan en el hígado y las células intestinales y consisten en partículas pequeñas con escaso contenido de lípidos formadas por ApoA1 y fosfolípidos. Dentro de las paredes arteriales, la apoproteína A1 de la HDL, al interactuar con el transportador A1 del cassette de unión de trifosfato de adenosina, extrae el exceso de colesterol de las reservas intracelulares de colesterol de los macrófagos que se encuentran en la placa de ateroma. Después, la lecitina, colesterol aciltransferasa, esterifica al colesterol libre dentro de la HDL. Entonces, esta se convierte en HDL alfa madura, la cual capta más colesterol libre de las células espumosas al interactuar con el transportador G1 del cassette de unión de trifosfato de adenosina. Después, la HDL alfa madura regresa a la circulación sanguínea para devolver el colesterol al hígado por dos vías. La primera, por interacción de la proteína de transferencia de ésteres de colesterol que transfiere el colesterol a las VLDL o a las LDL, las cuales, después, son capturadas por el hígado por el receptor para LDL. La segunda, a partir de la captura selectiva de colesterol por el receptor depurador B1 de los hepatocitos.